Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, mi nombre es Mónica Castilla, gerente de la empresa Analítica Académica. Es una empresa que hace consultoría en gestión en instituciones de educación superior, apoyada en soluciones tecnológicas. Y parte del trabajo de las líneas que trabajamos es la capacitación y la generación de webinars. Hace más o menos un año venimos haciendo webinar los miércoles, los llamamos miércoles en comunidad, en donde invitamos en general a la comunidad académica a hablar temas que nos interesan en general, sobre todo en todo lo relacionado con el aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior. Y hemos revisado pues toda la nueva normatividad, tanto en términos de aseguramiento como de acreditación de calidad. Hemos venido revisando temas como resultados de aprendizaje, en fin, hemos tenido una gran cantidad de temas. Toda esta visión que hemos trabajado a través de los webinars lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Analítica Académica. Una de las cosas que siempre hemos querido es poder establecer una relación bidireccional con ustedes que nos están mirando y que tienen conocimiento y que tienen experiencia en todos estos temas de educación superior, y podría hacer foros y hacer paneles donde todos participamos y construyamos conocimiento. Hay instituciones de educación superior grandes, pequeñas, regionales, en ciudades grandes, en ciudades más pequeñas, y yo creo que todo el mundo se beneficia con el conocimiento y la experiencia que otros tengan. Vean cómo hoy el ministerio, a través de instituciones que son acreditadas, están apoyando a instituciones más pequeñas en la generación de sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Y aquí creemos que desde la empresa privada podemos abrir unos espacios en donde esté la empresa, en donde esté la universidad, en donde pudiera estar el Estado también, y pudiéramos hablar de todos estos temas que son tan importantes, pero siempre con la mirada de construcción de conocimiento a partir de conocimientos y experiencias. Todo el conocimiento que ustedes tienen y la experiencia es súper válido en estos procesos. Entonces, amablemente, Claudia Guzmán y Gerson Erazo nos acompañan hoy a través de la invitación que les hemos extendido a ustedes para trabajar un tema bien interesante que es de evaluación académica. Gerson va a comenzar a contarnos, digamos, como las generalidades de lo que es la evaluación, y Claudia ya va a entrar en materia a contarnos cómo se hace toda esta evaluación académica, la evaluación por competencias, la evaluación de resultados de aprendizaje, y son experiencias que van a ser, digamos, perspectivas y enfoques que van a ser muy, muy interesantes. Gerson es licenciado en filosofía, tiene un magíster en educación y un doctorado en psicología, y actualmente es vicerrector académico y de investigación de la institución universitaria Católica del Sur, y pues es la persona que va a empezar hoy el panel y que nos va a contar acerca de lo que es la evaluación. Claudia Marcela Muñoz es docente, es administradora de empresas, magíster en comunicación educativa y doctora en educación, con una experiencia muy interesante en proyectos empresariales, públicos, privados, consultora en educación y administración. Actualmente, como les comento, eh, en docencia, trabajando en docencia, y ha sido también asesora pedagógica. Entonces, los invitamos a ver inicialmente la presentación de Gerson y luego vamos a continuar con Claudia. Una vez que Gerson termine la conferencia de la presentación de él, entonces ustedes pueden hacer las preguntas, pueden levantar la mano y Ana María les dará el micrófono. Puedes abrir el micrófono para que ustedes se puedan comunicar. También pueden hacer las preguntas o a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas. Lo mismo, una vez que Claudia termine, pueden hacer todas las preguntas o comentarios o inquietudes o a cosas adicionales que quieran contarnos de su experiencia en términos de lo evaluativo. Gerson, entonces te invitamos para que comiences. Adelante. Muchas gracias, doctora Mónica Castillo, por esta oportunidad que nos da la comunidad académica de poder compartir algunas experiencias, algunos conceptos que han surgido como experiencias del trabajo que se viene haciendo en cumplimiento del decreto 1330
especialmente en lo relacionado con resultados de aprendizaje. A mí me parece que esta invitación que nos ha hecho la doctora Mónica es importante tenerla en cuenta con los demás participantes en este encuentro virtual, porque indudablemente desde las instituciones de educación superior en el país, creo que tenemos muchas cosas que contar, que compartir, y eso es lo importante cuando se crean estas comunidades académicas. La invitación es también para que ustedes empiecen a fortalecer precisamente con esas experiencias, con esas vivencias que tienen dentro de instituciones independientes del cargo en el cual se encuentran. También agradezco a Claudia Guzmán por que ella complementa lo que inicialmente yo voy a revisar de una forma muy rápida, lo que es el concepto de evaluación y algunos aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta cuando se trata precisamente del diseño por resultados de aprendizaje. A continuación voy a compartir unas diapositivas. Abajo, Gerson, con el cursor hacia abajo, Sí. en donde dice Sí. compartir pantalla. Ahí te va a aparecer el este. ¿Se apareció allí? Sí, pero estamos viendo. Falta que busques la mía. presentación. Sí, estamos viendo como el. ¿Cómo es esto? Como tu correo. Listo, ahora estamos viendo Ahí la está. presentación. Sí, señor. Perfecto. Listo. Generalmente cuando uno trabaja con evaluación, les decía, es un tema que ha salido a la palestra por la sencilla razón de que este ha sido como un tema que se lo ha manejado en educación superior en un segundo o un tercer plano. Sin embargo, ahora, cuando empezamos a ajustar y sobre todo a alinear resultados de aprendizaje con las actividades de formación y los criterios de evaluación, me parece interesante revisar aquellas experiencias que nosotros hemos tenido, muchas veces de forma inconsciente, otras sí con claridad meridiana dentro de las instituciones de educación superior. Este es un tema que el Ministerio de Educación Nacional lo ha profundizado desde el año 2008, cuando se declaró precisamente ese año como el año de la evaluación. Si bien es cierto que estaba enfocado a los niveles primario, secundario y educación media, también se extrapoló para lo que es la experiencia en la educación superior. Entonces hay que partir respondiendo a la primera pregunta, y aquí es donde hay una gran cantidad de conceptos a nivel nacional e internacional. Cuando uno revisa literatura, perfectamente se puede dar cuenta que la parte de evaluación es muy amplia. Sin embargo, yo creo que en este momento lo importante es comprender que la evaluación tiene que ver más que todo con la emisión de juicios de valor. Yo creo que ahí está la gran diferencia con la investigación de corte cuantitativo que nosotros veníamos manejando de tiempo atrás. Es importante también identificar cuántos modelos existen. Y prácticamente podemos hablar que a nivel internacional existen dos modelos, básicamente, que es el psicométrico y el ludométrico. Nosotros venimos de trabajar en educación superior, eso se lo preguntaba Ascun precisamente, con el modelo psicométrico, en donde todo se hace de forma cuantitativa. Pero cuando ya trabajamos los resultados de aprendizaje, entonces hay un cambio hacia la parte edumétrica entendida como la evaluación cualitativa. Pero en este sentido existen como algunas interpretaciones
¿no? Incluso desde el Ministerio de Educación Nacional, en donde entender evaluación cualitativa es asociarlo con una nomenclatura o con un término o con un concepto y superar la parte numérica. Y la verdad que la esencia no es esa, porque yo perfectamente puedo estar hablando de evaluación cuantitativa cuando lo hago a través de unos números de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100 en la escala que yo determine. E igualmente cuando estoy hablando a través de conceptos. El Ministerio de Educación Nacional para la Educación Básica, Primaria, Secundaria y Media simplemente lo ha catalogado como superior, alto, básico y el inferior. Pero igual se está asociando con una escala, ¿sí?, numérica de manera indirecta. Y los padres de familia siguen haciendo esa asociación de esta nomenclatura, por decirlo de alguna forma nominal, con el valor numérico de la calificación. Igual lo podemos hacer por colores, es decir, el color verde es el que aprobó, el color amarillo es el que está en la parte intermedia y el color rojo es aquel que perdió. En el fondo, nosotros allí estamos determinando una escala, sea numérica, sea conceptual, sea de color. Lo importante de lo edumétrico es saber si el estudiante alcanza o no alcanza un logro determinado. Y en esa medida se vuelve un poco más radical la evaluación. En otras palabras, simplemente es un referente de afirmar si el estudiante sabe o no sabe las competencias, si maneja o no maneja las competencias. En esa medida, me parece que es más vertical. Aquí no hay tonos grises, o es blanco o es negro. Llegar a esta etapa es muy difícil porque no podemos disociar lo que hemos venido trabajando de manera cuantitativa con lo cualitativa en estos términos. Por eso la gran pregunta que siempre se hacen en el campo empresarial, ¿qué diferencia hay entre un 2,9, un 3, cuando es la escala de 1 a 5, con respecto a un estudiante que tiene 4 o tiene 2? Entonces, la escala numérica nosotros no nos está diciendo el nivel de competencia que tiene el estudiante. Pero cuando trabajamos con la evaluación cualitativa sí damos garantía de que el estudiante alcanzó el logro o no lo alcanzó, o en este caso alcanzó los resultados de aprendizaje o no los alcanzó. Por esa razón debe ir asociado con la respuesta que se le da a la segunda la pregunta, es ¿para qué evaluar? Aquí está la finalidad de la evaluación. Y en este sentido, coge bastante relevancia la evaluación formativa. Por eso, cuando yo tengo o concibo la evaluación como un juicio de valor, eso a mí me permite en un momento determinado saber cuál es el avance del estudiante respecto a las competencias que yo estoy desarrollando dentro o fuera de clase. Porque nosotros en educación superior tenemos la gran ventaja de manejar los créditos académicos en donde la división del tiempo presencial con el tiempo independiente son complementarios. Lógicamente que evaluar de manera continua a través de los mecanismos o las técnicas tradicionales pues resulta un poco dispendioso para el docente, pero tiene que buscarse otras formas indirectas de hacer esa evaluación de tal manera que dentro del aula de clase él pueda realmente valorar los aprendizajes previos que trae el estudiante y a partir de eso empezar a profundizar y a complementar. Es decir, que la evaluación formativa realmente se convierte en una herramienta estratégica para que de manera continua dentro del salón de clases el estudiante y el docente sepan
cómo va ese avance del estudiante en cuanto al aprendizaje se refiere. Dentro de esa misma finalidad, y no podemos separarnos, está también el propósito de ser una evaluación sumativa. Desafortunadamente, para la promoción de los estudiantes de un semestre a otro semestre, nosotros, desde el punto de vista administrativo, tenemos que hacer esa evaluación de corte cuantitativo, si se quiere, más técnicamente con un corte sumativo, precisamente para poder nosotros hacer esa promoción a nuestros estudiantes. Luego viene una tercera pregunta y es ¿cuándo evaluar? Entonces, por eso estamos hablando del momento y lo hacemos al principio, lo hacemos de forma continua durante el semestre y al finalizar el semestre. Por eso hablamos al comienzo de una evaluación diagnóstica, en doble sentido. Nosotros cuando comenzamos un semestre académico necesitamos realmente conocer a ciencia cierta en qué condiciones llegan nuestros estudiantes para a partir de ellos empezar a reformular nuestros microcurrículos o nuestros sílabos. Si bien es cierto que nosotros tenemos casi que predeterminados las competencias a desarrollar dentro de un semestre, no podemos desconocer en qué condiciones llegan nuestros estudiantes a nuestra aula de clase. Y de ahí la necesidad de hacer esa evaluación diagnóstica. Y la evaluación continua es la que se hace a lo largo del semestre, sobre todo en aquellos programas que estén trabajando un modelo pedagógico que centre en el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, en donde sea necesario conocer, ¿sí?, los aspectos iniciales con los cuales entra al aula de clase el estudiante. Entonces sí es necesario que nosotros como docentes sepamos a ciencia cierta cuáles son esos conocimientos previos que traen nuestros estudiantes para a partir de ahí construir nuevo conocimiento a través de las actividades de formación que nosotros hemos programado dentro de la unidad de trabajo o dentro del plan de trabajo que tenemos para cada semana, para cada semestre. Desafortunadamente hay costumbres que todavía no se han podido erradicar por el corte administrativo que se hace, y entonces estamos hablando en algunas universidades o en algunas instituciones de educación superior de los momentos de la evaluación. Hablamos el reporte del primer momento, ahí hacemos un corte, hablamos del reporte de un segundo momento, cuando en realidad esos momentos deberían desaparecer. Y generalmente, ¿qué es lo que se hace con los docentes? Que aprovechan esos momentos para programar una semana de esos exámenes, por decirlos de alguna forma, parciales, que se van haciendo a lo largo del periodo académico o a lo largo del semestre. La verdad que esa costumbre no es fácil erradicarla de las instituciones de educación superior, sobre todo si en el calendario académico aparecen unas fechas preestablecidas, ¿no?, en donde es necesario reportar esos informes con el propósito de que las oficinas generalmente de bienestar universitario tengan en cuenta ese rendimiento académico de los estudiantes y se les pueda prestar asesoría a tiempo. Entonces, estos términos tienen que ir desapareciendo paulatinamente para que tanto el docente como el estudiante sientan la libertad en el aprendizaje, se ajusten a los ritmos de aprendizaje del estudiante y de esta manera fluya ese desarrollo académico dentro del aula de clase. Y ya el momento final es al culminar el curso o al culminar pues el semestre académico de una asignatura, en donde ya lo habíamos dicho anteriormente, sirven precisamente para determinar si hay promoción o no hay promoción para la siguiente asignatura o para el siguiente semestre. Otra pregunta
que hay que resolver es ¿qué se evalúa? Indiscutiblemente son los conocimientos que hoy nosotros los conocemos como competencias. Si uno revisa juiciosamente el concepto de competencias que nos presenta en el Acuerdo 02 del 2020 el Consejo Nacional de Acreditación o el CESU, encontramos que nos define la competencia como aquellos conocimientos, actitudes, destrezas y aptitudes que tienen los estudiantes para resolver problemas en un contexto determinado. Pero si nosotros miramos paso a paso cada uno de los elementos, de los términos que allí se están hablando, estamos hablando desde lo que la psicología educativa se conocen como los conocimientos declarativos, los procedimentales y los actitudinales, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a conocimientos en general, son prácticamente los conocimientos declarativos. Pero cuando nos referimos ya a aspectos muy puntuales del cómo hacer las cosas, de esas habilidades, de esas destrezas que deben tener nuestros estudiantes, estamos hablando ya de unos conocimientos procedimentales. Y los actitudinales pues se refieren a los valores. Los dos primeros pertenecen a lo que es la psicología cognitiva, porque ahí es donde se habla propiamente de estos dos tipos de conocimiento, los declarativos y los procedimentales, y ya los actitudinales hace referencia precisamente a la psicología educativa de corte humanista. Recordemos que muchas de las universidades a nivel nacional, desde la declaración de 1990 en Jomtien y posteriormente con el documento que nos entregó la UNESCO con el trabajo que hizo Delors, nos damos cuenta que el centro del proceso educativo lo constituye la persona humana. En consecuencia, nosotros debemos dar cuenta precisamente de esa formación en valores, de esa formación en actitudes de parte de nuestros estudiantes. Ese es el gran reto que también se tiene dentro de las universidades para saber cómo se maneja precisamente este aspecto, esta tercera dimensión de los conocimientos. En esta medida, pues prácticamente lo que se está trabajando dentro de los microcurrículos es la aplicación real de esos valores, generalmente referenciados a los principios que se relacionan en los proyectos educativos institucionales. Esa no es una tarea fácil, especialmente cuando se va a valorar el aspecto actitudinal de nuestros estudiantes. Aquí también es importante recalcar que hay una estrecha relación entre lo que son los conocimientos a través de las competencias y también los resultados de aprendizaje. El mismo documento 02 del 2020 del CESU establece que la manera de evaluar y de verificar las competencias se hace a través de los resultados de aprendizaje. Entonces hay una clara diferencia entre lo que son las competencias y los resultados de aprendizaje. Las competencias tienen que ver directamente con los conocimientos, como está en este cuadro, declarativos, procedimentales y actitudinales, y los resultados de aprendizaje son las capacidades o la forma que tiene el estudiante de demostrar en la práctica cómo los aplica. Pero entre los dos medía la evaluación. De ahí la clave de tener claridad absoluta sobre el concepto de evaluación, porque digamos que ese es el intermedio que existe entre la competencia y los resultados de aprendizaje. La evaluación me permite a mí verificar que el estudiante está en condiciones de cumplir esas competencias. Y miremos que si tomamos, por decir algo, la taxonomía de Bloom,
Nosotros sabemos que hay otro tipo de taxonomías, la de Bloom no es la única. Perfectamente entramos en concordancia cuando Bloom nos habla de los niveles de aprendizaje. Está primero el cognitivo, posteriormente está el psicomotor y por último está el plano subjetivo. Entonces nosotros perfectamente podemos asociar ese nivel de aprendizaje, de los resultados de aprendizaje precisamente cognitivo, con los declarativos. Es la parte conceptual, es la parte teórica, es la parte de fundamentación y de aplicación funcional de esos conceptos en problemas específicos. La parte procedimental es la parte psicomotora que nos plantea Bloom. Entonces ya hace referencia más que todo a la parte física, real, operativa del trabajo que tiene que hacer el estudiante. En algunas disciplinas, verificar la parte psicomotora es más fácil que en otras. Por ejemplo, en medicina es más fácil verificar todo el aspecto psicomotor del estudiante, no así cuando se trabaja con disciplinas como lo es la filosofía. Entonces, ese aspecto psicomotor resulta un poquito más complejo de definir con claridad. Y las actitudinales, como ya lo había mencionado, pues están en función de esa psicología humanista que tiene que ver más con la subjetividad del individuo que con la objetividad. Por esta razón, la psicología educativa hace esa diferencia entre lo declarativo y lo procedimental porque es más objetivo. Estos dos elementos son más fácil de verificarlos, más fácil de observarlos. El otro nivel de la psicología humanista, en la parte subjetiva, resulta más difícil de verificarlos, de evidenciarlos. Por eso también a los docentes nos cuesta mucho trabajo emitir esos juicios de valor con respecto a las actitudes y los valores que tienen que aplicar nuestros estudiantes. El otro aspecto fundamental que ya se venía manejando de tiempo atrás es determinar quiénes participan en la evaluación. Entonces, nosotros tenemos que es la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. Desde tiempo atrás ha predominado siempre la heteroevaluación. La autoevaluación la hemos venido manejando ya desde el tema del trabajo que se ha realizado en Colombia de las competencias. Ya llevamos muchos años en este trabajo y la verdad es de que en principio quienes tuvieron esta experiencia le dieron una carga demasiado subjetiva, es decir, quedaba como a libertad del estudiante. Hoy en día, con los resultados de aprendizaje, me parece a mí que se ha ganado un gran terreno. ¿Por qué razón? Porque el estudiante sabe de antemano sobre qué se lo va a evaluar. Muchos docentes no comulgan con el hecho de que el estudiante previamente sepa a ciencia cierta sobre qué aspectos se lo va a evaluar, precisamente porque siempre se ha tenido la evaluación como una herramienta de dominio sobre el salón. Entonces los famosos quiz que generalmente se hacen trampitas o cascaritas, como decíamos en el argot popular de los estudiantes, se diseñan para mantener atentos, para mantener el cumplimiento, para mantener el orden dentro del salón de clase. Esa figura con resultados de aprendizaje desaparece totalmente y el estudiante perfectamente puede darse cuenta en cualquier momento del semestre cómo va el avance de su aprendizaje. De ahí la importancia que esos criterios de evaluación sean bien elaborados por los docentes. Eso significa que hay una planeación desde el principio del semestre. Ya no tiene la libertad el docente de preparar
los exámenes en los momentos de reporte de las notas a la parte administrativa, a las direcciones de programa, sino que tiene que hacerlo desde un principio y con un conocimiento pleno por parte de los estudiantes. Estos resultados de aprendizaje tienen sus tres dimensiones. Uno es precisamente la parte de saber cuáles son esos criterios. Un segundo elemento son los descriptores y un tercer elemento son los indicadores. Aquí me parece que hay un cambio fundamental y precisamente la doctora Claudia, con la experiencia que tiene en este trabajo, nos va a ilustrar un poco mejor a través de algunos ejemplos cómo se hace ese trabajo y esa relación que debe existir entre los desempeños, los criterios de evaluación dentro de cada una de las asignaturas. La coevaluación también ha sido un trabajo un poquito difícil de implementarse en el salón de clase, porque de pronto existe, digamos que esa complicidad, por llamarlo de alguna manera, entre los mismos compañeros para evaluarse de la mejor manera posible. Pero yo creo que también aquí deben existir en instituciones de educación superior algunos avances en este aspecto de la coevaluación que valdría la pena también que los compartan, porque yo creo que estos dos aspectos que tienen que ver con la autoevaluación y la coevaluación han sido constructos que poco a poco se han ido manejando en la educación superior y que tienen que irse consolidando en el día de mañana de una manera fuerte. Entonces yo creo que aquí sí cabe una invitación a todas las instituciones de educación superior que han tenido experiencias exitosas precisamente para que nos compartan cuáles han sido las vivencias que han tenido con respecto a la autoevaluación y la coevaluación. Y ya para finalizar, entonces existen unas técnicas y unos instrumentos para esa evaluación. Así como nosotros tenemos los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales, ¿no? Asimismo existen unas técnicas para cada uno de esos niveles de aprendizaje y niveles de conocimiento. Entonces son instrumentos diferentes que se vienen manejando, ¿no? Aquí simplemente yo he puesto una relación de algunas técnicas que existen. Muy seguramente habrán otras experiencias también ampliamente positivas por parte de ustedes para que en algún momento nos lo compartan, nos lo den a conocer, porque a mí me parece que esto también sirve de complemento para los criterios de evaluación que tienen los resultados de aprendizaje. Termino mi charla simplemente leyendo esta frase que dice: las competencias son los conocimientos semánticos, procedimentales y actitudinales y de valores que permiten las habilidades de pensamiento fundamentales para darle tratamiento a los saberes relacionados con los contenidos de las diferentes áreas del conocimiento del currículo. López Blanca e Hinojosa Elisa en Evaluación de Aprendizajes, México, Editorial Trillas. Esto es simplemente para reforzar que hay una relación directa entre lo que son las competencias y los conocimientos en sus tres dimensiones: las declarativas, las procedimentales y las actitudinales. Muchas gracias, doctora Mónica. Muchas gracias también a los demás asistentes por permitirme compartir estas experiencias y estas revisiones teóricas sobre lo que es evaluación. Bueno, a Gerson, muchísimas gracias. Muy interesante toda esta mirada de la evaluación que nos recuerda qué es la evaluación. Nos pasa por esos dos modelos de evaluación, el edumétrico y el psicométrico. Como sabemos, tenemos mucha más tendencia a utilizar el psicométrico, teniendo en cuenta también que es muy importante, sobre todo ahora que hablamos de resultados de aprendizaje, las evaluaciones formativas adicional a la evaluación sumativa, que es lo que usualmente estamos utilizando,
Es muy importante también cuando hablamos en los términos de resultados de aprendizaje, esa evaluación diagnóstica, porque nos permite mirar cuál es ese resultado de aprendizaje previo y cuáles son los conocimientos previos que trae el estudiante, pero también la posibilidad de hacer una evaluación continua que le permita ver al estudiante en dónde está en términos de su propio proceso de aprendizaje y no solamente, digamos, la evaluación final a la que estamos acostumbrados. También nos habla de qué se evalúa en términos de conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales, siendo los declarativos y procedimentales, por ser un poco más objetivos, los que usualmente valoramos, pero que también es muy importante valorar los actitudinales. Me parece que es absolutamente importante la diferencia que hace entre competencia y resultados de aprendizaje y cómo entre los dos lo que está mediando es la evaluación. Fue muy interesante. Recordar pues también que quienes evalúan está el profesor en la heteroevaluación, el propio estudiante en su autoevaluación, en sus compañeros en la coevaluación, y cómo es muy importante la autoevaluación en ese proceso de aprender y de construir el propio conocimiento. Y finalmente nos expone las técnicas a utilizar si se evalúan conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales, que pues a todos nos sirve y nos permite recordar lo que estamos usando, por qué lo usamos, pero también lo que sería interesante de utilizar. A Gerson, muchísimas gracias por esa mirada y voy a invitar de una vez a Claudia a que continúe ya contándonos de su experiencia, cómo baja esto, cómo se implementa, cuál ha sido toda esta experiencia, y vamos a dejar entonces las preguntas para luego de la presentación de Claudia. Claudia, adelante y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero saludarlos en esta tarde, un saludo muy especial y un agradecimiento a la consultora analítica académica, Mónica, a todo su equipo de trabajo por esta invitación, mi compañero Gerson, por esa primera parte tan interesante que nos viene ilustrando unos elementos muy importantes dentro de todo este proceso de enseñanza y aprendizaje, que es el tema de evaluación. Yo quiero compartirles un poco en este tiempo que tenemos de alguna manera de conversación, un poco la experiencia, una experiencia que hemos venido desarrollando, he venido trabajando alrededor de la evaluación por competencias a través de la metodología de mapas de aprendizaje del doctor Sergio Tobón. En todo este proceso de evaluación, pues, se ha venido desarrollando un tema bastante interesante en cómo nosotros podemos evaluar de otra manera y empezar a cambiar un poco ese paradigma de todo lo que es la evaluación. Entonces, quiero compartirles la experiencia, algunos elementos importantes que vamos a ir teniendo en cuenta y pues de alguna manera lo que les pueda servir, lo que podamos compartir a nivel institucional, pues bienvenido. Entonces, un elemento pues importante en todo esto es tome nota, atenta sobre los puntos relevantes de la charla, tenga presente preguntas o dudas para la sesión de preguntas y reflexiones que va a ser al final. Al organizar las ideas de la charla, piensa en la aplicación del tema en su práctica profesional, cómo se podría hacer, si tenemos este tipo o esta naturaleza de institución con unas características, cómo podría empezar esto a generar algún eco dentro de toda su práctica. Muy bien, yo voy a centrar todo lo que voy a contarles en 5 preguntas problematizadoras, la cual voy a ir hilando y la idea es que al final podamos ver cómo esta metodología de evaluación por competencias mediado por mapas de aprendizaje pues nos lleva además a tener una claridad mucho más grande sobre el tema de evaluación, pero sobre todo unos cambios muy significativos a nivel institucional. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la evaluación de enfoque por contenidos y el enfoque por competencias? Entonces, esto es importante para empezar a desagregar y ver cómo vamos a empezar a hacer esos cambios. La segunda, ¿cuál es la relación de los enfoques de evaluación con los resultados de aprendizaje? Precisamente este que vamos a trabajar.
¿qué es la evaluación por competencias? ¿Cuáles son esos principios esenciales que tenemos que tener en cuenta en la evaluación por competencias? Y cómo es la metodología, cómo se aplica de evaluación por competencias apoyada por mapas de aprendizaje. Entonces, alrededor de estas 5 preguntas vamos a venir determinando y trabajando cada uno de los puntos. Muy bien. Tenemos entonces esta primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación del enfoque por contenidos y el enfoque por competencias? Entonces, tengo acá como un paralelo donde empezamos a ver cómo empezamos a cambiar ese enfoque de contenido o tradicional de la evaluación que hemos venido desarrollando hasta hace un tiempo. Algunas instituciones todavía se mantienen o nos mantenemos en este contenido y otras hemos empezado a trabajar en elementos de las competencias. Entonces, tenemos que en el enfoque de contenido tradicional, pues los parámetros son determinados por el docente. Entonces allí, pues no tenemos o no se tiene muy en cuenta todos los criterios académicos y profesionales de los estudiantes, lo que ellos traen, sus experiencias previas. En el enfoque por competencias, pues se evalúa las competencias de los estudiantes teniendo en cuenta todo el proceso de desempeño en diferentes situaciones y contextos. Aquí tenemos nosotros pendientes evidencias e indicadores que son los que nos van a ayudar a desarrollar el enfoque. En el enfoque por contenido se asignan notas cuantitativas y son criterios claros que las justifican. Entonces, como lo hablaba ahora el compañero, pues ya el tema de contenido del enfoque tradicional pues es mucho más cuantitativo, es blanco o es negro, no tenemos otros matices como lo tenemos en los enfoques de competencias que buscan desarrollar ¿qué? Las dimensiones afectivas, cognitivas, actitudinales, que se traducen en esas dimensiones que otros trabajamos, que son el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. El enfoque de contenido se centra más en los errores cometidos, de alguna manera castigándolos en logros como fuentes de aprendizaje. En cuanto al tema de competencias, proporciona retroalimentación y aspectos de mejora, que es lo que nosotros estamos buscando. El enfoque de contenido o tradicional de la evaluación no ayuda al automejoramiento. En el tema de competencias, la evaluación tiene un fin formativo durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, los enfoques de contenido tradicionales, los resultados son definitivos, o sea, no hay posibilidad de cambio o mejoramiento. En el enfoque por competencias es participativa, reflexiva y crítica. Entonces, todos los resultados siempre están cambiando, mejorando y se va manejando otros niveles. Esas entonces es la diferencia que tenemos. ¿Cuál es la relación del enfoque de evaluación, de estos enfoques que acabamos de ver, con los resultados de aprendizaje? Entonces, un poco retomando pues el decreto del Ministerio, el 1330 de 2019, pues los resultados de aprendizaje son concebidos como esas declaraciones expuestas de lo que nosotros esperamos que el estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Por lo tanto, se esperan resultados de aprendizaje, que los resultados estén alineados ¿a qué? Al perfil de egreso planteado por la institución o por el programa específico. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a partir de allí es yo que espero que el estudiante entonces conozca y demuestre del espacio académico y que eso también va vinculado directamente a ese perfil de egreso. Entonces, todo empieza a tener una conexión. También se tiene en cuenta el Manual Europeo de Transferencia de Créditos, donde se dice que los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender o demostrar una vez termine un proceso de aprendizaje. Entonces allí es nosotros entonces cómo empezamos a determinar unos resultados que se van a ver reflejados en todo el enfoque de evaluación. Un resultado
de aprendizaje aporta a una competencia previamente determinada en las cartas descriptivas o sílabos, como lo llaman en otras instituciones del espacio académico. Entonces acá es muy importante porque el resultado, nosotros tenemos una competencia global que está enfocado en el desarrollo de un espacio académico, y esos resultados de aprendizaje, ¿qué deben de hacer? Aportan a esa competencia final de un resultado. Para alcanzar los resultados de aprendizaje de un espacio académico, la evaluación debe ser formativa y no sumativa. Entonces, todo este tema de competencias, todo este tema de evaluación de competencias, digamos que va en línea directa, en coherencia con lo que se está buscando a partir de los elementos para poder alcanzar esos resultados de aprendizaje. La evaluación de un resultado de aprendizaje debe ser coherente con el nivel de logro de la competencia según su nivel de formación. Entonces, si tenemos estudiantes, por ejemplo, en currículo integrado, pues entonces tendremos unos niveles de logro de la competencia según cómo se haya determinado las líneas de cada una de las áreas. Si tenemos ciclos propedéuticos, entonces pues será para el técnico, tecnológico, profesional o el nivel universitario. Según los niveles de formación, pues así se tendrán también que determinar que los niveles de logro de esas competencias para llegar a un resultado de aprendizaje. La evaluación debe estar articulada con el resultado de aprendizaje y con la metodología utilizada. O sea, no puede estar uno va en una dirección, la evaluación a otro y la metodología va hacia otro. Todo debe ser un conjunto que van a ser de un enfoque, ¿cierto? Dependiendo de eso, entonces nosotros vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer y hacia dónde vamos a ir. De alguna manera, para no decir que de manera necesaria, o sea, no necesariamente, pero sí va a apuntar que todo el tema de resultados de aprendizaje vamos a tener que incluir los elementos de competencias dentro de todo ese tema evaluativo, dentro de nuestro sistema evaluativo. Debemos empezar a cambiar y empezar a hacer de alguna manera esa gestión del cambio alrededor de ese sistema de evaluación. Muy bien, entonces ahí tenemos como toda esa relación. Ahora, entonces, toda esa relación que nosotros decimos que el resultado de aprendizaje me aporta la competencia, que la evaluación y la metodología deben de estar alineadas a ese resultado de aprendizaje para lograr esa competencia, que la evaluación debe ser formativa, no sumativa, que es lo que nos determina. Entonces, vamos a ver qué es la evaluación por competencias. El doctor Sergio Tobón nos propone un elemento, además, porque al trabajar con una metodología que se llama mapas de aprendizaje, digamos que retomamos un poco ese concepto, que es el proceso mediante el cual se recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen de esas evidencias teniendo en cuenta criterios preestablecidos. ¿Para qué? Para retroalimentar en aras de mejorar esa idoneidad o ese dominio de competencia. Entonces, nosotros recopilamos unas evidencias, empezamos a hacer o a emitir esos juicios frente a ello y con eso se retroalimenta y se mejora. Eso es lo que se busca. No estamos muy lejos de todo lo que se ha dado. Este tema por competencias ayuda a integrar, a construir, a enlazar, a vincular conocimientos que se han venido fragmentando en relación a su entorno. Entonces, de alguna manera el mundo se ha venido fragmentando, como lo dice Paulo Freire, y pues a veces no es muy claro hacia dónde van muchos elementos dentro de la educación, sobre todo en el tema de evaluación. Entonces, el enfoque por competencias vuelve nuevamente a unir, vuelve a enlazar todos esos elementos y esos conocimientos que se han venido fragmentando y realmente los que hemos aplicado, los que estamos trabajando alrededor de este enfoque, nos damos cuenta que sí, el impacto es muy alto, es un impacto positivo para todos los procesos que se determinan.
Muy bien. Acá tengo un poco como un mapa general que me vincula como todos los elementos de la competencia y me muestra un poco como puntos que van hacia esas nociones, de dónde viene esa noción de competencia. Entonces, tiene una etimología de competir, de idóneo, de apto, de adecuado, y eso pues se ha venido generando. Además, tiene que ver con el desempeño de tareas, atributos para el desempeño y actuaciones integrales para resolver problemas. O sea, no solamente nos quedamos en un solo conocimiento, en el saber conocer o en todo el tema del concepto, sino también del hacer, el cómo se aplica y el cómo nosotros entramos a resolver. Tenemos entonces todo un tema de perfil, currículo, formación humana, educación, o sea, la competencia empieza a integrarse ya no solamente en un tema netamente de desarrollo para el trabajo o de destrezas que van enfocados al tema laboral, sino también de formación humana hacia el ser y hacia el convivir, cómo nosotros entonces desarrollamos la dimensión actitudinal. Estamos enfocados en todo lo que es el tema de caracterización y diferenciación. Entonces, cómo hay una integración ética y de calidad de todos los saberes, de saberes y práctica, y en esos contextos, inteligencia, habilidades, destrezas, capacidades, y todo eso, pues, hace parte de lo que hoy se dice o hablamos en el tema de educación, que está enfocado en formar seres integrales, una educación integral. Entonces, hacia allá es lo que nos lleva a la competencia. El tema pues de división, entonces tenemos competencias generales, competencias básicas, genéricas, específicas, que van de acuerdo a unos elementos también que dentro de las instituciones manejamos. De acuerdo a ello, entonces vamos determinando unos perfiles para esas competencias, una vinculación, pues se ha venido vinculando la competencia a todo. Ahora en todo lo que es esta era del conocimiento, de alguna manera se ha venido cargando cada vez más y esa competencia, ese concepto, viene ligado a todo lo que es la movilidad mundial por la educación, al aseguramiento de la calidad. Hoy se integra de alguna manera, se entrelaza con todo el tema de resultados de resultados de aprendizaje, desde las políticas curriculares que se están buscando, desde esa integración que nosotros buscamos de todos los elementos institucionales y de programa. Entonces, todo eso tiene que ver también con esas condiciones y pues esa formación permanente de calidad. Entonces, esa competencia es muy amplia. Si la vemos desde muchos aspectos, pues realmente integra todo lo que nosotros podríamos estar buscando en un sistema de evaluación. Muy bien. La otra pregunta, ¿cuáles son los principios esenciales de la evaluación? Entonces, tenemos por competencias, ¿no? Tenemos 5 principios, entonces hablamos acá del principio 1, que es la evaluación de las competencias en un proceso metacognitivo. Recordemos que la metacognición se refiere a la capacidad que tienen las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que se aprende. Gracias a esta metacognición podríamos decir que las personas pueden conocer y regular sus procesos mentales. A eso es lo que buscamos, que el estudiante integre sus experiencias, todo lo que trae esos conocimientos previos y lo empiece a integrar y a reflexionar sobre esos procesos. Además de lo que traemos en un inicio, empiece a reflexionar cómo lo va haciendo. Entonces, cada vez él va a ir mejorando en esos procesos de mejora hasta que el que pues puede cumplir como todo ese proceso que nosotros estamos buscando de aprendizaje en X o Y tema. El segundo principio es que la evaluación se basa en criterios pertinentes al desempeño del contexto. O sea, la evaluación no es algo que está por ahí ligada a elementos
que simplemente se determinan con referencia a una disciplina. El conocimiento va más allá, son conocimientos que vienen enlazados a contextos que son pertinentes para las áreas, para los programas, para los estudiantes. De alguna manera va muy ligado a todo lo que nosotros hablamos que es aprendizaje significativo. Entonces va muy ligado a ello. El tercer principio es la evaluación, busca articular lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, de alguna manera uno pensaría, bueno, es que lo cualitativo simplemente es todo lo actitudinal o es simplemente todo lo que se puede ver. Eso es muy subjetivo, no, lo cualitativo tiene otros elementos. Además, porque si lo trabajamos también desde el término de investigación, el término de cualitativo tiene muchos más elementos. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar elementos de evaluación que me determinen realmente el ser integral, que es un estudiante. Entonces, allí vamos a tener muchos aspectos, desde el conocimiento, desde todo lo que es el tema práctico, que es todo el tema del hacer procedimental, y también todo el tema actitudinal, que es desde el ser y desde el convivir. Todo eso yo lo puedo recoger desde lo cualitativo. Y también puedo tener elementos válidos desde lo cuantitativo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a articular esto en los enfoques de evaluación y eso va a enriquecer, pues, altamente todo el sistema evaluativo que nosotros tenemos. El principio 4, la evaluación se centra en los aspectos esenciales del aprendizaje. Entonces, por eso la evaluación va más allá. Va alrededor de unos criterios de evaluación que están definidos para ello. ¿Cuáles los aspectos esenciales que se necesitan dentro de un espacio académico, dentro de una línea, etcétera? Eso es lo que nosotros tenemos que generar. La retroalimentación motiva el mejoramiento continuo. En el tema de evaluación por competencias, la retroalimentación es permanente. Siempre estamos en constante comunicación con el estudiante. Él sabe cómo va, nosotros sabemos cómo va. Él está siempre mejorando y cada vez está construyendo ¿alrededor de qué? Alrededor de ese conocimiento. Está vinculando esos conocimientos y los está llevando a una realidad. Y el último principio, que es el 5, es que la evaluación es subjetiva, es intersubjetiva, dialógica y tiene control de calidad. Quiere decir, no podríamos decir que la evaluación es solamente objetividad, ni tampoco solamente todo es subjetivo. Digamos que hay unos términos intermedios, acá hay términos medios, acá hay términos donde nosotros podemos tener percepción mía, la percepción de los compañeros y la percepción de ellos mismos. Por eso es intersubjetiva. ¿Tiene unos elementos de calidad? Claro que sí, porque existen los instrumentos, están las herramientas, está la rigurosidad con la cual se realiza, pero también tiene muchos matices y muchas miradas. Entonces no solamente nos quedamos con lo que yo, rey omnipotente de la evaluación, creo como docente, sino que también hay unas miradas desde el colectivo, cómo se aprende el colectivo, cómo entre todos construimos conocimiento. Entonces, alrededor de ello, la evaluación por competencias genera espacios para el aprendizaje colaborativo y cooperativo, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, esos son principios esenciales que tenemos que tener en cuenta en todo este tema de evaluación. Muy bien. Tenemos entonces la pregunta 5, esta es como todo el desglose ya de lo que nosotros hacemos en cada uno. Hay aspectos que retomo del profe Gerson y que se van a ir enlazando a este tema de evaluación por competencias apoyada por mapas de aprendizaje. Entonces, ¿cómo es la metodología? ¿Cómo se aplica? Primero, pues en 6 pasos. El primer paso es ¿qué evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué son esos saberes de la competencia? El segundo paso es ¿para qué evaluar? Entonces, para formar y para valorar, no para calificar, para formar y para valorar. Eso es otro paradigma que hay que romper en el tema de evaluación, sobre todo en este tema. Paso 3, ¿con qué criterios? Con evidencias de aprendizaje, con esos criterios. Paso 4, ¿cómo determinar el nivel de aprendizaje?
Entonces, a partir de matrices de evaluación de mapas de aprendizaje. Paso 5, ¿con qué evidencias? Entonces, conocimiento, desempeño y producto. Y paso 6, ¿con qué estrategias y en qué momento evaluar? Entonces, hay unas técnicas didácticas y en qué momento evaluar. Hay un diagnóstico, una etapa formativa, una etapa de promoción y una etapa de acreditación. Entonces, allí tenemos como esos 6 pasos fundamentales. Entonces, voy a pasar por cada uno de ellos como contándoles todo el tema. El paso 1, ¿qué evaluar? ¿Qué evaluamos nosotros en el tema de evaluación por competencias? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo hacemos desde el saber conocer, que es todo el tema de comprensión y apropiación. Desde el saber hacer, que son todos los procedimientos y técnicas, todo lo que tiene que ver con procedimientos y técnicas. Desde el saber ser, todo lo que son actitudes y valores, y desde el saber convivir, que es la interrelación y las relaciones sociales. Todo esto, si vemos, en el centro está ¿qué? Está el tema de la metacognición, todo lo que es la metacognición. ¿Y por qué? Porque ahí es donde cada estudiante, cada persona, pues determina esa capacidad para reflexionar sobre esos pensamientos propios y cómo aprende qué, cómo aprende a desarrollar habilidades y destrezas para cada uno de estos elementos, de estas dimensiones. Entonces allí es lo primero que nosotros hacemos. Cuando esto lo tenemos determinado, entonces vamos al segundo paso. ¿Para qué evaluar? ¿Para qué vamos a evaluar nosotros en la institución, en nuestro espacio académico? Entonces, para fortalecer la habilidad de la metacognición de los estudiantes es fundamental, esto hay que recuperarlo, para buscar que los estudiantes tomen conciencia de su proceso de aprendizaje, para mejorar el nivel de desempeño de los estudiantes y para que los estudiantes contribuyan a la solución de problemas reales. Miren, esto es lo que nosotros buscamos con la evaluación. Nosotros no buscamos rajar al estudiante, poner la cáscara para ver cuántos se quedan y cuántos son porque yo soy el super yo. No, eso es lo de menos. Lo más importante es esto, es cómo nosotros en todo el sentido de educación y en todo el sentido social, además que tenemos como educadores, generamos esa sinergia para realmente educar personas integrales desde todas las dimensiones, y esas dimensiones me generan aspectos como estos. Entonces, ese es el propósito de lo que nosotros tenemos en la evaluación. Cuando esto lo tenemos claro, entonces pasamos ¿a qué? A determinar los criterios. Los criterios tienen una estructura, los criterios de evaluación tienen unas estructuras que son muy sencillas. Siempre tenemos un verbo, siempre tenemos un objetivo de desempeño, que es un contenido, y siempre tenemos una condición. Ya vamos a ver un ejemplo. Y esa estructura del criterio son los que nosotros creamos alrededor de ¿qué? Alrededor de las unidades temáticas, de los módulos, como se llaman en otras instituciones, del desarrollo de los contenidos o de las preguntas problematizadoras, como lo tengamos nosotros establecidos en nuestros currículos. ¿A partir de qué? Pues de lo que va a alcanzar. Sería entonces que tenemos una competencia global y cada uno de esos criterios va a evaluar todo lo que nosotros hemos determinado para que el estudiante que logre durante el semestre. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer la relación ¿con quién? Con los resultados de aprendizaje. Tenemos la competencia, por lo menos tener un resultado de aprendizaje, que sería lo ideal, así lo estamos trabajando nosotros, al menos un resultado de aprendizaje por cada módulo o unidad que usted trabaja. Nosotros trabajamos, por ejemplo, 3 módulos o 3 unidades por cortes, bueno, como lo tengan, pero por lo menos un resultado de aprendizaje que vaya enfocado ¿a qué? A desarrollar, a contribuir al desarrollo de esa competencia
Y esos resultados de aprendizaje están directamente relacionados con ¿qué? Con el perfil de egreso, ¿cierto? Allá en el perfil de egreso yo tengo unos elementos muy importantes que yo tengo que cumplirle al muchacho cuando salga de profesional. Y esto es lo que a mí me va a ayudar a poder, ¿qué? A poderle garantizar que él sí va a cumplir o sí va a lograr ese perfil de egreso a partir de esos resultados. Entonces, este criterio nos ayuda. Entonces, tenemos verbo, contenido y condición de calidad. Entonces, vamos a ver acá el ejemplo. Entonces, tenemos una competencia global. Por ejemplo, este es la competencia global para un espacio académico que se llama gestión del talento humano. Entonces tenemos, aplica técnicas, procesos y procedimientos teniendo en cuenta la naturaleza de cada organización para el manejo de los elementos establecidos en cada subsistema de la gestión de talento humano. Uno de los criterios para poder cumplir esta competencia es elabora indicadores organizacionales de acuerdo al tipo de organización para apoyar la gestión y el control de la toma de decisiones. Tenemos el verbo, como lo teníamos acá, tenemos el contenido y tenemos el control de calidad. ¿Y es cuál? Para apoyar la gestión y el control de la toma de decisiones. El para qué. ¿Para qué yo voy a hacer esto? Entonces, aquí empiezo ya a determinar cuál es mi competencia y a partir de ello a desegregar esos criterios que son entonces los que me van a llevar a mí a poder determinar cuáles son esos elementos para realizar la evaluación. Muy bien, el paso 4, determinar el nivel de aprendizaje. Entonces, acá trabajamos que los mapas de aprendizaje en la evaluación de competencias son guías para ayudar a los estudiantes a mejorar de manera continua, pasando de un nivel de dominio determinado a otro más avanzado. En competencias se trabajan muchas cosas, se trabajan las rúbricas, se trabajan cuadros, se me olvidó, se trabajan también, que son también unos cuadros de porcentaje de nivel, parecido a las rúbricas, como unos cuadros de niveles, y también se trabajan mapas de aprendizaje. Digamos que esta es un elemento, una metodología diferente para ese enfoque. ¿Qué me busca o qué busco yo con un mapa de aprendizaje? Nivel logrado, en esa retroalimentación, nivel logrado, logros, aspectos y acciones de mejora. Eso es lo que me entrega el mapa de aprendizaje. Es que es muy interesante la aplicación. ¿Cómo se planifica el mapa de aprendizaje? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos los criterios a evaluar ya determinados de acuerdo a esa competencia, teniendo en cuenta la competencia y los resultados de aprendizaje de cada unidad o módulo. Establecemos las evidencias o la evidencia más pertinente para valorar el y los criterios identificados. Las evidencias son ¿de qué? Conocimiento, desempeño y producto. Se establecen indicadores de niveles de dominio para él o los criterios establecidos, considerando las evidencias sobre las cuales se van a valorar. Los indicadores deben ser pautas precisas que posibiliten determinar el estudiante cómo va en su formación. Entonces, el mapa de aprendizaje propone unos niveles de dominio que van desde el más bajo hasta el más alto. Acá se los voy a mostrar un poco. Los niveles de dominio se llaman preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. ¿Qué se manejan allí? En los niveles de dominio, por ejemplo, en el preformal, es lo más básico, es lo más elemental, hay algunos conocimientos, pero no maneja procedimientos, hay muy baja motivación, hay poco compromiso, son aquellos chicos los que tenemos un refuerzo siempre adicional. El receptivo, hay una recepción, una comprensión, pero hay baja autoestima, no hay unas motivaciones muy grandes, hay unas nociones, pero realmente aún no cumple. El resolutivo es esa mitad, es donde ya resuelve algunos problemas, algunos elementos, realiza las tareas, pero no tiene la incidencia de hacer aplicaciones. En el autónomo ya es mucho más comprende, no necesita asesorías ni supervisión constante, es capaz de gestionar en
capaz de argumentar y capaz de aplicar. Y el estratégico, que es el nivel más alto, pues plantea estrategias, es capaz de proponer, tiene creatividad, innovación, alto compromiso. Son aquellas personas que tienen ese sentido adicional para resolver, para innovar, para crear. Entonces nosotros, de acuerdo a este nivel de dominio, creamos el mapa, y los estudiantes, cuando creamos los indicadores para cada uno de ellos, pues es la manera de hacer la evaluación. Entonces acá hay un ejemplo. Este es el ejemplo de un mapa. Este mapa es mío, es propio, y es como se trabajan o se determinan. También, para crear los criterios y los indicadores, tenemos en cuenta la taxonomía de Bloom, los que me determina que hay algunos de nivel alto, unos niveles medios y otros de nivel bajo, en verbos que me aplican a la competencia. Entonces ese sería otro tema muy largo, pero se trabaja a partir de la taxonomía de Bloom. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá unos criterios de evaluación, acá de manera muy rápida. Aplica el concepto y vertientes del management, por ejemplo, para el mejoramiento organizacional. Este es el criterio que le voy a aplicar a todos, y los chicos pueden estar y de acuerdo a eso quedar en cualquiera de ellos. Entonces acá solamente identifica algunos elementos, acá ya los selecciona, acá compara, acá identifica problemas y acá propone estrategias de mejoramiento de acuerdo a un caso, de acuerdo a una empresa real, etc. Normalmente en este último, que es el estratégico, pues es capaz de tomar decisiones, es capaz de hacer creaciones, teniendo en cuenta elementos, es capaz de relacionar de una manera mucho más amplia. Nosotros, o a nivel institucional, en los trabajos que he realizado, hemos determinado colores para esto. Inicialmente, Sergio Tobón solamente determina el mapa así: criterio de evaluación, preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Me gustan los semáforos o los colores porque nos dan ¿qué? Nos ayuda también a que el estudiante sea visual, porque esto nosotros se lo entregamos al estudiante cuando iniciamos el semestre, y allí él tiene como todo el proceso y él también va haciendo su seguimiento. Normalmente yo lo cargo a un drive, cada uno está enlazado a su mapa y él va haciendo de manera su proceso siempre. Entonces yo lo tengo en un Excel. Allí yo voy haciendo donde va quedando, en las otras columnas voy también colocando si él recuperó, cuáles han sido las acciones de mejora, cuántas asesorías, todo el tema, porque ellos pueden recuperar, pueden mejorar el criterio, ese nivel de dominio, y cada vez mejorar, mejorar, mejorar durante todo el semestre. ¿Eso qué ha permitido? Pues que se han abierto a otras posibilidades y a otras generalidades. El paso 5, entonces, ¿con qué evidencias? Entonces ya teníamos conocimiento, desempeño y producto, donde hablamos de que las pruebas que presentan los estudiantes, permite valorar los criterios, permite organizar el proceso de aprendizaje, dar claridad frente a cómo se demuestra su aprendizaje, y permite documentar el aprendizaje a través de un portafolio, sí, porque yo voy guardando las evidencias y yo tengo que guardar toda la evidencia de ellos, de cada uno, porque yo debo de hacer ese seguimiento a través de ese mapa. Si no, pues no tendría razón lo que hacemos. ¿En qué momento evaluar? Entonces retomo lo que Gerson hablaba, desde el inicio de la formación. Es una evaluación diagnóstica, una evaluación continua formativa y una evaluación sumativa. Entonces, una que se hace al inicio, otra que se hace durante el proceso, y la última que se hace al final de cada uno de los espacios académicos. La experiencia de aplicación, muy rápido les voy a contar. Aquí lo importante que hemos hecho desde la institución es, tuvimos acercamientos con expertos en el tema que han trabajado con el tema del doctor Sergio Tobón, con todo el tema de mapas. Nos capacitamos docentes interesados, arrancamos todo el proceso de proyectos de formación, todo el tema de enfoque en mapas de aprendizaje, iniciamos un primer piloto con los estudiantes y empezamos a construir los lineamientos institucionales. Luego de esto pasamos a unas fases. Entonces la fase 0, que fue el alistamiento de todos los docentes de carrera, de todos los, o sea, unos docentes por cada programa. Se inició ya un piloto general. Ese piloto entra
en todas las facultades con el acompañamiento mío, y empezamos a trabajar en ello. Entonces, también un acompañamiento desde control y registro, porque se dejó abierto, o sea, no se subían notas cuantitativas, no habían, todo era el mapa de aprendizaje, el chico era a través de su mapa de aprendizaje, sabía dónde estaba, sabía qué era lo que estaba aprendiendo, qué le faltaba, todas las 16 semanas se dieron así, una autoevaluación al final, una coevaluación al final, y la heteroevaluación, pues todo el resultado y el seguimiento del mapa. Al final, pues eso se determinaba en un solo elemento. Lo que le entregamos al final al chico no era una nota, sino que lo que le entregábamos era así una hojita con su mapa, diciéndole todo lo que había alcanzado, todo lo que ese chico sabía. El chico se va completamente... Wow, yo no sabía que yo podía hacer tantas cosas. Profe, todo lo que yo aprendí. Y se van con eso. Su nota, no, profe, pues usted la debe subir. Porque pues igual nuestro sistema aún tiene que tener la nota cualitativa. Al final, ¿qué hacíamos? Hicimos una tabla para poder determinar cada uno de los niveles a cuánto equivalía. Se pasaba una sola nota de todo y era la nota que se publicaba. Podríamos decir que del 100%, si el 5% preguntó por la nota cuantitativa, al final fueron muchos. De resto, ninguno, todos estaban enfocados en otra cosa. Con eso entonces se ajustaron los lineamientos, consensos, se hizo la implementación y la retroalimentación para poder empezar a aplicar a más y empezamos un proceso de plan padrino, de apadrinamiento de otros compañeros. Entonces los que ya teníamos la experiencia hemos empezado a apadrinar a otros y pues realmente hacer la evaluación de resultados de cada fase y seguir ajustando. ¿Qué queremos sobre la marcha? Ir cambiando, ir organizando, vamos cambiando las cartas, los sílabos, los vamos ajustando a las competencias, a los criterios, creando los mapas de aprendizaje para los espacios académicos y ahí vamos teniendo toda la información. Entonces cada vez empezamos con 3, después con 8, después con 16, después tenemos 28 y así sucesivamente, y lo que queremos es que cuando tengamos toda de alguna manera todo puesto sobre la marcha, pues ya empezar a hacer otros procesos y otros cambios mucho más significativos dentro de todo el proceso. Entonces los resultados pues que nos ha traído la metodología y en las experiencias de trabajo, entonces los docentes se enfocan mucho más en la evaluación de criterios, que es un poco difícil porque tendemos a continuar por contenidos. Los mapas de aprendizaje de los docentes expresan que se les facilita dar apoyo a sus estudiantes de manera personalizada y que tienen mayor claridad sobre los aspectos que deben mejorar y en cuáles ellos deben enfocarse. Y por último, con esta metodología se fortalece el trabajo colaborativo, no solamente con estudiantes, sino también con docentes, porque entre todos empezamos a construir mapas de aprendizaje, a construir metodologías, lineamientos y un sistema de alguna manera de evaluación que va de acuerdo a todo lo que nosotros estamos buscando, tanto en cada programa como a nivel institucional. Pues bueno, esto era todo lo que quería contarles. Muchísimas gracias por permitirme en el espacio un poco pues más rápido porque siempre es un tema bastante largo, pero creo que con esto podemos determinar o empezar a pensar de otra manera en el tema de evaluación. Claudia, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante y se complementa con esa presentación inicial que nos mostró Gerson. Muy interesante porque es ver en realidad cómo uno lleva a la realidad todo este tipo de procesos que es clave, porque la evaluación hay que entenderla como un proceso más en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y no como algo final, como algo continuo, como algo permanente, como algo dialógico, en donde el estudiante pueda aprender a aprender y el tener esos mapas de aprendizaje le permiten al estudiante saber dónde está. Yo tendría una pregunta que siempre me produce un poco esa inquietud. Todos estos procesos se van implementando. Entonces, más o menos, ¿qué porcentaje de estudiantes logran esos 2 niveles más altos de esa escala? ¿Lo han ido midiendo? Sí, pues digamos que al principio, digamos que sobre las primeras 4 o 5 semanas, podríamos hablar sobre las 5 semanas, podríamos decir que
un 60% podrían estar sobre el receptivo, o sea, sobre el de la mitad, sobre el receptivo y sobre el resolutivo y el receptivo. Digamos que si lo pusiéramos en cuantitativo, como en un 3, un 2, algo. ¿Por qué? Y ellos se asustan mucho, ellos al principio se asustan muchísimo. Profe, yo voy a perder todo, profe, yo no voy a ser capaz. Porque cuando nosotros empezamos a desarrollar los instrumentos, empezamos a crear las técnicas y los instrumentos obviamente cambian. Yo ya no le pongo un cuestionario, o sea, ya no es un cuestionario, contésteme en el Moodle 3 cosas. O sea, el chico realmente tiene que llenar ese criterio, entonces va enfocado a temas de contexto, él tiene que crear, él tiene que analizar, hay lectura crítica, hay un tema que empieza a abarcar muchas cosas. Entonces, como empiezan a romper ese paradigma, sobre todo con los chicos, si uno los aplica en altos niveles, ¿cierto? Porque él viene acostumbrado a otra cosa. En ese principio es duro, el acoplamiento con ellos es de uno mucho acompañamiento, que ellos empiezan a ver, pero nos damos cuenta que ya al final del semestre podríamos decir que en un 90-95% tenemos los estudiantes con las acciones de mejora, ellos muy empoderados de su proceso de aprendizaje y podríamos decir que la mayoría podrían estar entre autónomos y estratégicos. Hay algunos pues que tienen también otras condiciones, ¿cierto? Tenemos estudiantes pues con unas condiciones psicológicas, con otro tema pues de temas que son cognitivos. Sin embargo, miren, yo el semestre pasado lo hice con un espacio académico que se llama Gerencia de la Cadena de Suministros. Es un espacio bastante complejo y robusto. Y tuve 2 chicas que tenían un tema auditivo, o sea, ellas tienen un tema que lo maneja el PAI, que es todo ese tema integrado. Al principio fue muy duro porque, como le cuento, pero entonces ellas estuvieron también presentes de los procesos de asesoría continua, porque se dan unos espacios diferentes, donde con ellos hay un refuerzo. Entonces con ese primero, yo ya sabía dónde estaba el problema de ellas. Y empecé a determinar, este tema lo domina, acá es donde está. Y en ese tema que a ellas les faltaba, yo empecé a trabajar con ellas, aparte. Entonces, a desarrollar esa habilidad. Y ellas, al final, tuvieron un muy buen desempeño, un nivel de dominio muy alto. Que de pronto, y uno se preguntará, súper excelente. La institución tiene que dar los tiempos. O sea, trabajar por este sistema, yo no puedo tener 7 grupos. Tener 28 horas de docencia directa y no puedo. O sea, un docente, y si esto se empieza a trabajar, debemos tener una descarga horaria pues distinta a la que siempre hemos tenido. Eso en primer lugar. ¿Por qué? Porque la planeación es muy extensa. El seguimiento estudiante por estudiante, yo debo llenar el mapa, debo escribir allá, yo debo de escribir una bitácora diaria. El estudiante que tuvo, que pasó, que no vino, que todo eso lo tengo que llenar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un grupo de 60, pues eso es una locura, o sea, nunca podría llenar el mapa. Entonces, primero, en cantidad de estudiantes, segundo, en tiempos, tercero, la capacitación y la importancia de entender todo el proceso es muy, de alguna manera, pues se tiene que dar muy bien porque constantemente el estudiante. Tercero, empezar desde primer semestre. Esa sería la idea. Primer semestre y así ir subiendo y ya todos se van acostumbrando. Pero realmente sí, realmente tenemos un alto porcentaje, muy alto porcentaje de estudiantes que logran lo que se está buscando y que realmente ellos ven para qué les está sirviendo lo que están aprendiendo, que es lo más importante, que es la propuesta de valor, tanto de un espacio académico como de un programa, ¿cierto? Ahí es donde se le ve entonces como toda esa propuesta de valor y de interés del estudiante. ¿Y qué tanta adhesión en general ves por parte de los profesores? ¿Y es más para los de planta, cátedra, eso es indistinto, no sé? Pues
Nosotros lo hemos hecho con los profesores de planta, o sea, los profesores de carrera que están mucho más tiempo en la institución, con los de tiempo completo también se puede, pero entonces hay que darles el tiempo para cargar. Quiere decir, si vamos a empezar esto, hay que primero capacitar en fases, luego llevar, acompañarlos en la construcción, revisarles, que cuando llegue el primer día ellos estén con todo listo. Y si se piensa entonces un semestre después, durante el semestre anterior, trabajar con los otros, y esto es de ir haciendo, ir construyendo, pero realmente vale la pena, o sea, vale la pena dentro de las opciones que se tienen, como yo les decía, para el tema de manejo de competencias, hay rúbricas, hay muchas otras maneras en las cuales nosotros lo podemos determinar, pero este es una metodología mucho más completa que nos brinda muchas miradas y muchos aspectos. Y el rol del estudiante, por supuesto, cambia a un rol mucho más activo. Es activo, porque con él se construye, con él se hace, con él se reflexiona, él está atento a todo. Además, porque el trabajo colaborativo y cooperativo se potencia, podríamos decir, a máximo nivel, porque muchas de esas habilidades que ellos van desarrollando, además, alrededor de eso. Entonces, sí es bastante importante todo el trabajo que se hace con este tipo de metodologías. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud o comentario. Pues por ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera de pronto levantar la mano, nos quiere escribir. Pareciera que por ahora no, sería eso todo. Nosotros y yo personalmente, bueno, no, hay una pregunta. ¿Cuántos estudiantes sería lo ideal para trabajar? Bueno, un ideal de la experiencia que tenemos y mía propia. Yo he tenido grupos de muchos tipos, además porque siempre he sido de las que dice, si yo estoy como asesora, trabajo alrededor de acompañar estos procesos y estas experiencias significativas, yo tengo que hacerlo. O sea, yo tengo que hacer la experiencia, tengo que vivirla con ellos, porque si no es difícil. Un grupo ideal, 15 estudiantes, entre 15 y 20 estudiantes, digamos que es ideal. Les voy a decir por qué. Porque un grupo muy pequeño, yo tuve un grupo muy pequeño, grupo de 8, aunque es más fácil para nosotros, pero la dinámica no es la misma. Y aquí hay que tener dinámica de trabajo colaborativo y cooperativo para que me dé coevaluación al final y haya unas dinámicas de grupo. Grupitos de 2 a veces no me genera nada, o de 3, o a veces no tenía 2 grupos, 4 y 4. No es fácil trabajar. Y grupos, también tuve un grupo de 32 y lo trabajé por mapas de aprendizaje y estuve para enloquecerme con todo ese tema. O sea, ni mucho, ni muy poco, ni muy grandes. Creería que entre 15 y 20 estudiantes estaría perfectamente el trabajo. Ok. Bueno. ¿Algo más, Ana María? No, señora, esa era la única pregunta que teníamos en estos momentos. Bueno. Quiero agradecer a todos, muchas gracias. Gerson y Claudia, muchísimas gracias. Creo que fue muy ilustrativo, tanto, digamos, desde esa mirada conceptual, una revisión conceptual de la evaluación a cómo aplicar estos mapas de aprendizaje y cómo trabajar la evaluación por competencias que necesariamente llevan a un cambio de paradigma importante en lo que se hace como docente y en el rol que tiene el estudiante para que efectivamente él pueda aprender y se logra un aprendizaje para toda la vida y aprenda cómo se aprende, porque se lleva hacia metacognición, a reflexionar cómo piensa y cómo se trabaja todo esto. Señora. Qué pena, es que una persona nos escribió, bueno, después de dice, ¿cómo se haría para que las instituciones den su aval y como usted refería, que se debe dar de baja la responsabilidad académica? Bajar el número de estudiantes y se debe comenzar desde el primer semestre, es lo que coloca la persona. ¿Cómo haría que las ¿cómo se haría para que las instituciones den el aval? O sea, debe aval el trabajar con este tipo de metodologías. Bueno, no. Nosotros iniciamos un piloto y presentamos la propuesta al Consejo Académico, ¿cierto? Primero hicimos unos docentes el piloto.
unos poquitos, o sea, nos capacitamos, todo el proceso, iniciamos unos y le presentamos al académico pues ya con unos resultados al menos, ¿cierto? Mire, ya lo hicimos, esto es, y le presentamos al académico y el académico aceptó, porque pues igual debemos tener unos soportes del por qué estamos trabajando. No todos los programas ni todos los espacios, tenemos unos espacios, casi que un espacio por semestre, trabajando de esa manera. Entonces el académico nos da el aval. Si fuéramos a trabajar todo el enfoque por competencias, pues tendríamos entonces que ya hacer todos unos cambios que vienen desde el académico, los que tienen consejo directivo, consejo superior, pues ya estar avalados, y eso pues iría a una notificación al ministerio, ¿cierto? Pero solamente como notificación, porque es un sistema de evaluación. Nosotros no vamos a cambiar pues todo un protocolo. Si ya nos vamos a cambiar completamente a currículo por competencias, pues esa es otra cosa. Eso es solamente el tema evaluativo. En las propuestas que querramos hacer, por ejemplo, nosotros hicimos una propuesta al académico porque es el que de alguna manera determina luego el aval de las planeaciones docentes. Entonces allá le propusimos, mire, en el piloto, en todo lo que hemos trabajado se determina que los estudiantes pues no pueden ser tantos, que los docentes tienen que bajarse la carga, que debemos comenzar. Entonces ahí todo eso se propone, esa propuesta se lleva, el académico la estudia, la avala, eso sale pues por un acuerdo, por una resolución y sale. Si eso implica dinero, va al consejo directivo o a los consejos superiores y allá ya se termina como determinar. Pero digamos que no es una tramitología compleja. Son los elementos que nosotros vamos a contar que queremos hacer. Como les digo, es de tiempito, es de ir haciendo, pero con el tiempo nosotros empezamos a ya determinarlo y empezar a pensar en un futuro inmediato que sea la manera o el sistema de evaluación que vamos a adoptar. Además en esta coyuntura. Ok. Bueno. Muchísimas eso gracias. Era todo. Señora Ana María. Que eso era todo las preguntas. Bueno, perfecto. A ustedes dos muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y los invitamos a todos a que nos sugieran temas para trabajar en estos webinars, a que participen con su conocimiento y con su experiencia, que lo que vimos es muy importante para otros que quieren avanzar en toda esta cantidad de procesos para asegurar la calidad de sus procesos educativos. Muchas gracias, Gerson, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Ana María, gracias, y nos vemos en el próximo webinar, miércoles en comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego, Claudia. Hasta luego, muchísimas gracias a los asistentes, a ustedes por la invitación, Gerson. Cuídense mucho y bueno, que tengan un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias.